En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el Día del Señor. Y este es un domingo peculiar, porque se le dan distintas denominaciones. La más común que aparece en el misal es Dominica in Albis, y tiene mucho que ver con esta semana que acabamos de pasar, de la octava pascual, en la cual recordamos durante estos días, y especialmente ayer, en el día llamado también Sábado in Albis, a aquellos que, habiendo recibido las albas bautismales, portaban esas albas, que es la prenda de los ministros sagrados de color blanco, evidentemente, y que también se porta al recibir el santo bautismo en una de las últimas ceremonias, representando la vida de la gracia de aquel que ha renacido por el agua y por el Espíritu. Precisamente porque había una unidad litúrgica de la misa de ayer a la de hoy, como las antiguas celebraciones romanas, era como una gran vigilia que concluía en la aurora del día, pues también hay una unidad, al menos en el espíritu de los textos. Evidentemente son textos distintos, pero la misma antífona del introito es la de la epístola de ayer del apóstol San Pedro: como niños recién nacidos, tomad la leche espiritual. Otro de los títulos precisamente hace referencia a esta antífona, el domingo de Quasimodo, porque así comienza el introito: Quasimodo genit infantes. Y nuevamente tiene el mismo sentido de alimentarse con ese alimento celeste que son los sacramentos de la iniciación cristiana recibidos por los neófitos. Ya lo expliqué en alguna ocasión. La tradición antigua es que se recibían en una unidad, en la misma celebración, el bautismo, la comunión y la confirmación, lo que llamamos los sacramentos de la iniciación cristiana. Mientras en Oriente los griegos y otros orientales todavía lo mantienen así, aunque sean niños recién nacidos, le dan la Sagrada Comunión según el rito de ellos, pero después ya no vuelven a recibirla hasta que tienen uso de razón. Sin embargo, la tradición latina fue difiriendo la recepción de los otros sacramentos. Hasta no hace mucho, el sacramento de la confirmación se recibía bien de pequeños. Después hubo ese cambio a la adolescencia, y viendo que esto ha sido un fracaso grandísimo en la pastoral, pues ya en muchos lugares se vuelve a acercarlo al menos al tiempo de la primera comunión. Y lo mismo sucede con la comunión. Hasta el Papa San Pío X, que no se adelantó la edad de la comunión a los niños a partir de los 7 años, pero lo común era que se recibiera a partir de los 12. Sin embargo, esta unidad de la iniciación cristiana nos habla de aquello que nos alimenta en el camino de la fe, y que hoy aparece de relieve especialmente en la epístola, con estos tres que dan testimonio, que son el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu es el Espíritu Santo, especialmente se nos infunde en la confirmación, aunque ya por el santo bautismo somos templos del Espíritu Santo. Pero el agua, las aguas bautismales, es lo necesario para poder bautizar, la materia del bautismo. Se puede bautizar con leche, o se puede bautizar con Coca-Cola, o con cerveza, o con un licor de gran valor. Pues no, porque para que el sacramento produzca la eficacia, es decir, que se comunique el signo sensible que nos da la gracia de Dios,
es necesario que se cumpla lo prescrito por nuestro Señor Jesucristo, que haya una materia, una forma y una intención. La materia en el bautismo es el agua, la forma es el bautismo trinitario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el bautismo de algunos herejes, como los testigos de Jehová, no es válido, porque al no reconocer la divinidad del Hijo de Dios no es el bautismo trinitario y por tanto no se pueden considerar válidamente bautizados. Y la intención, que es la intención de la Iglesia Católica Romana. Otro título que se da a este domingo es el domingo primero de Pascua. Y en esto podríamos tener cierta confusión, puesto que podríamos pensar que el primero de Pascua es el domingo anterior, pero la liturgia romana llama al domingo inmediato al acontecimiento pascual domingo de resurrección. Por tanto, los domingos de Pascua o después de Pascua, este es el primero, se empiezan a contar a partir de hoy. Había una gran unidad, también lo he dicho estos días, en el acontecimiento pascual. No solamente con su octava, que fue posterior, sino de la cincuentena pascual, era una conmemoración muy prolongada de este acontecimiento esencial de nuestra fe cristiana, la resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Y ya más recientemente se le da a este domingo el título de Domingo de la Divina Misericordia. Aunque no aparece litúrgicamente en este rito, bien sabemos que la devoción a la Divina Misericordia ya está extendidísima a nivel universal y por tanto es una devoción de la Iglesia Católica, que a todos nos conviene también siempre acrecentar. ¿Y qué es la devoción a la Divina Misericordia? Pues más allá de lo que son las revelaciones privadas a Santa Faustina Kowalska, la revelación a la Divina Misericordia en este contexto del tiempo pascual nos presenta el acontecimiento redentor como la obra de la misericordia de Dios. En Jesucristo hemos reconocido verdaderamente el rostro misericordioso de Dios. Y esta obra de la misericordia de Dios con la humanidad, que es la reconciliación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios, se ha efectuado en Jesucristo nuestro Señor mediante su amarga pasión, su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. De tal manera que Jesucristo es para nosotros ese misterio de la misericordia. Y esto nos lo quiso inculcar bien el Señor con tres parábolas: la de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la del Padre misericordioso, que nosotros conocemos popularmente como la del Hijo pródigo. ¿Por qué son tan importantes estas tres parábolas del Señor? Porque nos está revelando la misericordia de Dios con la humanidad y especialmente con los pecadores. Ante el señalamiento que hacían los fariseos, porque nuestro Señor Jesucristo se sentaba con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas y compartía la misma comida con ellos, y eso resulta profundamente escandaloso, porque en esa mentalidad legalista compartir la comida con unos pecadores suponía quedar también contaminados del mismo pecado. Jesús quiere acentuar el misterio de la misericordia divina cuando nos dice: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Es decir, que la misericordia de Dios se goza con la conversión del pecador. ¿Y quién de nosotros puede decir que no es pecador? ¿Quién de nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto a levantar la primera piedra, a tirar la primera piedra? Verdaderamente la Sagrada Escritura nos dice que el justo
peca 7 veces al día. Y por tanto, nosotros no solamente estamos necesitados de recibir la misericordia de Dios, sino que también tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros. Jesucristo nuestro Señor nos dice: sed misericordioso como vuestro Padre Celeste es misericordioso. Esto que se plasma en una súplica que continuamente presentamos al Señor en la oración del Padre Nuestro, cuando pedimos que nos perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, tiene que ser una realidad en nuestra vida si realmente queremos vivir el don de la misericordia divina que el Señor ha tenido con nosotros. Y ya finalmente, por no prolongarme mucho más, el Santo Evangelio nos presenta este contexto pascual en 2 semanas. Primero, cómo Jesús se manifiesta, se aparece a los discípulos que lo reconocen, porque les presenta sus llagas gloriosas. El mismo resucitado, el resucitado es el mismo que fue crucificado. Por eso esa mentalidad que ya señaló el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei de disimular o de mitigar la sangre en las representaciones iconográficas de nuestro Señor Jesucristo, con esos Cristos resucitados con ausencia de señales de la pasión, va contra la fe cristiana y contra lo que es verdaderamente una cristología auténtica y sana. ¿Por qué? Porque el mismo que ha resucitado es el que murió por nosotros en la cruz. Y las señales de sus manos, de sus pies y de su costado son la garantía de esa misericordia que Dios derrama sobre nosotros de manera constante. Por eso Jesucristo se está victimando siempre por nosotros. La víctima del Calvario se perpetúa en la historia de tantos y tantos calvarios que se levantan sobre los altares de la cristiandad. En ese contexto, el Señor les envía precisamente a los apóstoles, infundiéndoles su espíritu, a perdonar los pecados, es decir, a llevar la misericordia de Dios a los hombres. Este es el canal de la misericordia, no el que cada uno arbitrariamente se quiera conformar. Yo ya me confieso con Dios, no necesito de un cura que escuche mis intimidades. Bueno, tú verás. Pero es que el cauce que Dios mismo ha querido establecer para garantizar el perdón de los pecados, que no es obra del sacerdote, sino de Jesucristo que actúa por medio de él, ha sido precisamente el ministerio sacerdotal. Y finalmente, este otro acontecimiento a los 8 días, cuando se presenta y está Santo Tomás Apóstol, que había dudado de la presencia del resucitado. Las palabras de Jesús, más que un reproche, son una advertencia. No seas incrédulo, sino creyente. Y para crecer en la fe, para ser creyentes, hay que meter las manos en las llagas del Señor y en su costado. ¿Y esto qué es? Recibir esta víctima que se nos da en la Santísima Eucaristía. Prepararnos para recibir la Sagrada Comunión. Recibir la Sagrada Comunión nos hace crecer en la fe. Y nos dice hoy el apóstol San Juan en la epístola: esta es la fuerza que vence al mundo, nuestra fe. Cuanto más crezcamos los cristianos en la fe, más venceremos al mundo que nos intenta echar por tierra con todas sus pompas y vanidades, y se encuentra con esta iglesia decadente, con estas comunidades cristianas languidecientes por falta de fe, de una fe que se desconoce, de una fe que no se vive, de una fe que no se nutre. Y entonces se debilita el cuerpo de Cristo nuestro Señor, que es la Santa Iglesia, porque hay poca fe, porque vivimos en un momento de gravísima crisis de fe. Todo se pone en cuestión,
todos son opiniones, todos son ocurrencias. Hay falta de certezas, porque nos hemos apartado de la verdad, porque el mundo la detesta y no la soporta, y la Iglesia le baila al mundo para agradarle. Bueno, la Iglesia o parte de la jerarquía o algunos cristianos, evidentemente nunca la Iglesia verdadera. Pues el apóstol Santo Tomás, después de ese fallo que tuvo de no creer el testimonio de sus condiscípulos, nos presenta la confesión de fe más plena y auténtica de todos los evangelios. Señor mío y Dios mío. Está reconociendo al Señor, al Kyrios, pero está reconociendo también al Hijo de Dios, que es verdaderamente Dios. Nosotros nos acercamos a estas llagas gloriosas del Señor, la Santísima Eucaristía. No nos cansemos nunca de repetir esta jaculatoria de Santo Tomás ante la presencia real, verdadera y sustancial del Señor en la Santísima Eucaristía. Señor mío y Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.